Buenas noches, hermanos. Ya subieron los niños y como dice el hermano Carlos, pues vamos a hacer una oración para poner en Dios el mensaje, hermanos. Como ustedes saben, no es palabra de hombre la que se expone aquí al frente. Si bien está un hombre o una persona, realmente es palabra de Dios la que nosotros escuchamos y de ella aprendemos. Vamos a orar, hermanos. Por favor, acompáñenme en esta oración. Padre Santo, te agradezco porque me has permitido y nos has permitido estar aquí, Padre Santo. Es realmente, Padre, es un privilegio, un honor, Padre Santo, pero una gran responsabilidad. Te pido y te ruego que perdones primeramente mis pecados, Padre Santo, porque siempre están delante de ti, Padre Santo. Te pido y te ruego también por mis hermanos, Padre Santo, por la iglesia, tanto de Arenal como aquí en Acolman, Padre Santo, que perdonen nuestros pecados, Padre Santo. Que esta enseñanza que es tuya, Padre Santo, sirva para nosotros como alimento también, Padre Santo, quizá también como bálsamo, o quizá también como un medio en el que tú nos vas a llamar la atención, Padre Santo. Permite que tu palabra sea para nosotros eso, un alimento, Padre Santo, y que nos regocijemos en él, Padre Santo, que veamos qué hermoso es leer tu palabra y saber que de ella encontramos palabras de vida eterna, Padre Santo, y eso es lo que confirma que esta es tu palabra, Padre Santo. En tus manos ponemos que todo lo que se exponga aquí no sea palabra de hombre, sino tuya, Padre Santo. Y te pido y te ruego también por los hermanos que quizás faltan por llegar, que apresures sus pasos, seas con ellos, Padre Santo, y nos bendigas a todos, Padre Santo. Te lo pido y te lo ruego todo esto en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y hermanos, me gustaría que a manera de introducción de este pequeño estudio que se han venido exponiendo, realmente es digamos una continuidad de lo que se ha venido hablando la semana pasada, y para eso me gustaría, hermanos, que participáramos todos. Los que vinieron la semana pasada me platicaran de qué estaban, de qué se expuso la palabra de Dios la semana pasada, hermanos. Por favor, de los que vinieron, ¿quién vino? Levanta la mano, ¿quién vino, hermanos? Hace 8 días. Yo no vine. ¿Tú no viniste? No, también tú también, hermano, puedes participar. A ver, hermanos, hermano Carlos, ¿de qué hablaban la semana pasada? Buena pregunta. Si no me recuerdo de cómo invertir el tiempo para... ¿Cómo invertir el tiempo? La mayoría de nuestro tiempo para nuestros estudios. Exacto, me quedo con esa idea. La mayordomía. ¿Qué es la mayordomía, hermanos? ¿Se recuerdan qué significa? Bueno, ¿alguien me podría expresar qué significa mayordomía? Hermana Gaby, ¿a qué le suena la palabra mayordomía? Los demás, si gustan, también pueden participar, hermanos. Aquí todos vamos a participar. ¿A qué le suena mayordomía? Mayordomía en la iglesia. O la palabra simplemente mayordomía, hermano. ¿A qué le suena? Líder. Líder, puede ser. Hermana Raquel, ¿a qué le suena mayordomía? Bueno, lo que yo he visto es en el pueblo que el mayordomo se hace cargo de la iglesia, de ir a abrirla y cosas así, no sé si... Mire, hay otra cosa, es alguien que también tiene un encargo, tiene una tarea específica, una responsabilidad. ¿Había levantado usted su mano, hermana Julia? Sí, de un administrador. Un administrador. Fíjense, hermanos, realmente todos los comentarios tienen razón y se pueden conjuntar porque la mayordomía es precisamente eso, es la administración sobre qué, quizás sobre una tarea, quizás sobre el tiempo, hermano Carlos. Debemos de entender, hermanos, que todos los que somos hijos de Dios, hermana Marisela, somos y tenemos una mayordomía. De hecho, la palabra suena conocido cuando escuchamos el mayordomo. ¿A qué suena la palabra mayordomo, Paloma? A alguien que sirve. Alguien que sirve, alguien que tiene una tarea específica, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos de entender una cosa. Nosotros, como hijos de Dios, también tenemos una mayordomía. Es decir, tenemos un puesto de administrador. ¿De qué? La mayordomía se puede aplicar ¿en qué? En todo. En todos los aspectos de nuestra vida. Esta tarde, hermanos, me gustaría que nos centremos en uno de ellos, que lo mencionó el hermano Carlos, en el tiempo. Podemos también ser mayordomos, bueno, de hecho somos mayordomos de qué? De a lo mejor de las cosas materiales que poseemos. Podemos también administrar las cosas que tenemos. Quizá los recursos económicos o recursos materiales. También sobre eso hay mayordomía, porque los vamos a administrar.
Pero esta tarde, hermanos, me gustaría que nos centremos en eso, en la mayordomía de nuestro tiempo. Entonces, hermanos, el tema, y para los que toman apuntes, el tema de esta tarde es la mayordomía de tu tiempo. Evidentemente es de mi tiempo, de su tiempo, de mi tiempo, de todo, del tiempo de todos y cada uno de nosotros, hermanos. Y es más, yo me atrevo todavía a llevarlo más allá, la mayordomía del tiempo en la iglesia. Porque hace ratito veíamos, normalmente también la iglesia lleva a cabo trabajos. Y también la iglesia entra en esa parte. Si bien yo soy mayordomo de mi tiempo, también dentro de la iglesia también tiene su parte de mayordomía en el tiempo. ¿Cómo aprovechamos el tiempo? Fíjense, hermanos, me gustaría que vayamos a Eclesiastés, al libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, donde podemos encontrar precisamente, hermanos, cómo nos enseña la palabra de Dios que realmente el tiempo, fíjense, hermanos, hace poco tenía oportunidad allá en Muñoz, el hermano Esteban nos proponía hablar de los atributos que tiene Dios, y en una ocasión a mí me tocó exponer el atributo de la eternidad. Y es inevitable que para poder entender la eternidad, o para intentar entender la eternidad, tenemos que tocar el tema del tiempo. Y realmente, hermanos, el tiempo es algo que yo no entiendo. Es más, leyendo un poco sobre esto, me daba cuenta que aún los científicos más centrados, más sesudos, que habían invertido mucho de su tiempo para entender el tiempo, adivinen qué, hermanos, no tenían una definición, pero no se comprendía como tal. Pero el tiempo, hermanos, es algo a lo que estamos sujetos, que todos. Eclesiastés 3, hermanos. Eclesiastés 3, hermanos. Vamos a leer del 1 al 8. Porque en esa parte, hermanos, se especifica cómo realmente en el tiempo hay tiempo para qué, para todo. Lo vamos a ir viendo, vamos a irlo viendo poco a poco, hermanos. Fíjense, hermanos, debemos entender también una cosa. El tiempo es algo valioso. Mucha gente dice, oye, espérame, mi tiempo vale mucho. ¿Has escuchado a unas personas que dicen, oye, mi tiempo vale oro? ¿Por qué? Porque el tiempo no se puede recuperar. Obviamente, fíjense, hermanos, a lo mejor cuando, y hablo por mí, cuando a veces uno es joven, dices, ya lo haré después, o bueno, tengo tiempo para esto. Cuando ya uno va creciendo y se va dando cuenta de muchas cosas, te das cuenta que realmente el tiempo nunca lo vas a recuperar. Es triste cuando ya uno pasa el tiempo y dice, ¿y por qué no hice esto? ¿O por qué no aproveché el tiempo para esto? Bueno, hermanos, eso lo único que nos hace ver es que el tiempo es implacable. El tiempo va a seguir y el tiempo va a seguir. No podemos escapar de él. Hace un momento les decía, y me acuerdo que para poder explicar esta idea a mis hermanos les decía, tenemos que entender una cosa, hermanos. Dios no está sujeto al tiempo porque Él lo creó, y lo creó precisamente para nosotros. Nosotros sí estamos sujetos al tiempo. Y no es el tema de esta ya tarde noche, hermanos, meternos a ver qué es el tiempo y por qué va para adelante y no para atrás, sino que debemos entender una cosa: estamos sujetos a ellos, no podemos escapar de ellos, y entonces la mejor manera que podemos hacer, hermanos, es ser buenos mayordomos de nuestro tiempo. Porque un día, hermanos, también vamos a rendir cuentas de eso. Porque un mayordomo, la palabra también lo indica, adivinen qué, un mayordomo tiene un puesto de administración. Pero como toda jerarquía, adivinen a quién tiene que entregarle cuentas un mayordomo. A su Señor. No debemos olvidar también eso, hermanos. Como mayordomos tenemos digamos que la libertad de administrar nuestro tiempo. Pero un día, hermanos, vamos a tener que rendir cuentas ¿de qué? De nuestra mayordomía. Entonces, hermanos, vamos a ir escudriñando poco a poco este pasaje para empezar de Eclesiastés. Recordemos que Eclesiastés es un libro que nos tiene mucha enseñanza. ¿Por qué nos tiene mucha enseñanza este libro, hermano? Porque, Omar, ayúdame por favor. ¿Quién se cree que escribió Eclesiastés, mi querido Omar? Salomón. De hecho, cuando ustedes leen su Biblia dice Eclesiastés o... ¿No lo tienen ahí en su Biblia? Los que tienen... ¿O qué? El predicador. Fíjense, hermanos, no está aquí por nada en la Biblia, es decir, no es por casualidad que dice Eclesiastés o el predicador.
coinciden los estudiosos de la Biblia que este libro, ¿quién lo escribió? Salomón. Y si alguien sabía de cosas, era Salomón. Si bien podemos ver que Salomón después tuvo una vida quizá un tanto disoluta, eso no significa que perdiera la sabiduría que Dios le dio. Debemos de tomar de la sabiduría de Salomón para poder aplicarla a nuestra vida, hermanos. Porque yo me pongo en primer lugar, yo no me considero, o a veces tenemos ese error, pensamos que somos muy sabios, sino alguien que fue realmente sabio nos va a dar una lección hoy. Y entonces vamos a ir leyendo, hermanos. Vamos a ir leyendo desde el verso 1 para que lo vayamos entendiendo. Fíjense, de hecho, en el 3 de Eclesiastés ya tiene un título. Dice, todo tiene ¿qué? Su tiempo. Vamos a leer desde el primero, hermanos, y vamos a ir deteniendo para escudriñarlo de mejor manera. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene ¿qué? Su hora. Nos está diciendo que todo lo que vayamos a hacer va a tener su momento. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque debemos de entender también de qué. De que a veces nosotros queremos apresurar las cosas. Pero no nos detengamos ahí. Vamos a terminar de leer. Dice, 2, ¿tiempo de qué? Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar ¿qué? Lo plantado. 3, tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. El 4 dice, tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. El 5, tiempo de esparcir piedra y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. El 6, tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. 7, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Y por último el 8, tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Fíjense, hermanos, el predicador en este pasaje nos explicó que hay tiempo ¿para qué? Para todo. Si bien nos habla de manera específica y lo dice de una manera lógica, porque dice, bueno, hay tiempo de cosechar, hay tiempo de matar, es decir, hay tiempo para todo. Y fíjense, hermanos, yo creo que también esa es una necesidad que tenemos todos. Realmente como seres humanos, no sé si les ha pasado que muchas veces nadie nos enseña a administrar nuestro tiempo. Yo una vez escuchaba a una persona que decía que a veces en la escuela necesitamos materias más prácticas, como finanzas caseras, o materias como decir, cómo administrar nuestro tiempo. Realmente, hermanos, ¿quién aquí nos ha enseñado a administrar el tiempo? Muchas veces no. Sabemos que el día tiene 24 horas, a lo mejor, fíjense, hermanos, tendemos a administrar el tiempo por cuestión de rutinas y no por saber cómo aprovechar de mejor manera mi tiempo. Es decir, yo sé que me tengo que parar a tal hora para poder llegar a mi trabajo, para poder regresar, para poder comer, para poder hacer las actividades, quizá para descansar, quizá para tomarme un tiempo de recreo, de estar con mi familia. Pero realmente eso termina siendo ¿qué? Una rutina. ¿Es lo mismo una rutina que aprovechar el tiempo? No, hermanos. Y lo vamos a ver porque muchas veces no sabemos administrar el tiempo. Y yo me cuento el primero, y aquí está mi esposa y no nos va a dejar mentir. Porque también, hermano, algo que hoy vemos muy a menudo, y de hecho es una palabra que hoy a menudo está muy empleada. ¿Han escuchado la palabra de procrastinar? ¿La han escuchado últimamente esa palabra? ¿Omar ha escuchado la palabra procrastinar? ¿Quién de aquí, alguien sabe qué significa la palabra procrastinar? Que cuando tienes, bueno, creo, que tienes que hacer algo y lo dejas para después, ¿no? Sí, eso es procrastinar. Hoy ya tiene una palabra, ¿no? Hoy ya tiene una palabra para definir eso, pero realmente eso es muy viejo y yo creo que todos hemos practicado eso, que decimos, bueno, voy a hacer esto, lo dejo para después. Y ya no lo hice, bueno, mañana lo hago. Híjole, perdón, ya se me pasó. Bueno, lo voy a hacer la próxima semana sin falta. Y vamos, ¿qué? Procrastinando. Vamos dejando ese pendiente. Hermanos, ¿por qué pasa esto? Puede haber muchas razones. Pero eso habla de una cosa, hermanos. No sabemos administrar nuestro tiempo. Y hoy, hermanos, vamos a entender, y a la luz de la Biblia, cómo poder administrar el tiempo. Pero, ojo,
el primer punto que me gustaría tomar, hermanos, para saber cómo tener buena mayordomía de nuestro tiempo es la importancia del mismo. Porque hace rato yo les comentaba, y es muy cierto, muchas veces mucha gente dice, oye, no me hagas perder mi tiempo, porque mi tiempo vale oro, porque el tiempo no va a regresar. Y entonces acabamos de leer en Eclesiastés, para los hermanos que se acaban de incorporar, por favor búsquense en sus Biblias el libro de Eclesiastés 3, acabamos de leer del 1 al 8, en donde nos dice la palabra de Dios que hay tiempo para todo. Dice en el verso 1, todo tiene su tiempo. Hermanos, me gustaría hacer un par de preguntas. Hermano Víctor, ¿ha deseado usted alguna vez que el día tenga más de 24 horas? Sí, ¿Por qué? porque no me daba tiempo para hacer las cosas que tenía que hacer. Yo creo que a todos nos ha pasado eso, ¿verdad? Me gustaría hacer otra pregunta. Fíjense, hermanos, ¿alguien de aquí, por cuestión de su trabajo, ha terminado llevándose trabajo llevándose tareas de su trabajo a casa? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no da tiempo. Porque no da tiempo. Y a veces tenemos que llevarnos el trabajo a la casa, hermanos. Y una pregunta más, hermanos, ¿hemos descuidado alguna cosa o alguna relación por no darle el tiempo suficiente? ¿Por qué otra vez? Porque no nos da el tiempo. Pero fíjense, hermanos, es muy curioso. La Biblia nos acaba de decir que todo tiene su tiempo. Debemos de entender una cosa, hermanos. Realmente, aunque el día tuviera 36 horas, tendríamos el mismo problema. El problema comienza, hermanos, cuando no somos conscientes que todo va a tener su tiempo. Solamente lo que nos enseña la Biblia es que debemos de ser administradores o buenos administradores de ese tiempo. Fíjense, hermano, me gustaría que escucháramos esta idea. La Biblia dice que todo tiene su tiempo, lo acabamos de leer, pero hay cosas que no pueden apresurarse y otras que deben realizarse en el momento, sobre todo el momento adecuado. Hay mucha gente que perdemos, me incluyo yo, que perdemos horas importantes en hacer cosas que no son, digamos que son nimiedades. No sé si les ha pasado, hermanos, yo me sentí muy identificado con esto porque luego mi esposa me regaña porque yo me paro y me dice, ¿y qué hiciste? Digo, pues no, nada, no mucho. Bueno, pues, ¿por qué no hiciste eso? Y digo, bueno, sí, tiene razón, hubiera hecho eso. Hermanos, muchas veces perdemos el tiempo en cosas que no son de provecho. Incluido a veces, pues, quedarnos viéndonos al infinito, ¿no? O buscar figuras en las paredes, ¿no? Pero eso es muy normal, hermanos. Pero lo que me gustaría que salgamos de este cuarto, hermanos, sabiendo que Dios espera que seamos buenos mayordomos del tiempo. Es decir, que lo aprovechemos. Y como les decía, hermanos, la primera forma de aprovecharlo es saber que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Fíjense, hermanos, si no somos buenos mayordomos, es decir, si no somos buenos administradores de nuestros tiempos, fíjense, hermanos, vamos a empezar a tener problemas. Yo les decía hace un momento, quizá muchas veces nos organizamos por la rutina, por las rutinas que tenemos, el trabajo, las tareas domésticas, los pendientes, pero eso también va a terminar afectando a nuestra vida espiritual, hermanos. Quizá, fíjense, hermanos, quizá por eso, por no saber que todo tiene su tiempo y no darle nosotros cada tiempo a cada cosa, a veces terminamos de también afectar nuestra vida espiritual. ¿Cuántas veces de nosotros quizás se nos ha pasado el día de decir, híjole, el día de hoy ya no oré? O se nos pasa el día y dijimos, ya no leímos la Biblia, se nos fue el tiempo. O simplemente no lo administramos. Fíjense, hermanos, o muchas veces decimos, híjole, ya me paré tarde, ya no me apuré, ya hoy no vamos al templo, hoy no vamos a la iglesia. ¿Sabes qué? Pues ya mira, ya es muy tarde, ya para qué vamos, no tiene caso, mejor aquí vemos la transmisión, ¿no? Y a veces pasa eso. O peor aún, hermanos, el tiempo lo dejamos a pasar tanto tiempo que también no servimos en ministerios. Aquí es donde también aplica la iglesia, hermanos. Fíjense, hermanos, procurar administrar nuestro tiempo de una manera correcta es para beneficio tanto nuestro como de nuestra vida espiritual como para la iglesia, hermanos. Hace tiempo yo platicaba, hermanos, con un hermano y yo me ponía a pensar una cosa y va de la mano porque yo decía, bueno, normalmente cuando vamos a la iglesia nos dicen, hermano, pues se necesita hacer esto, hermano, se necesita apoyo en tal ministerio, hermanos, vamos a trabajar, hermanos, vamos a hacer esto. Y uno dice, híjole, no tengo tiempo o no puedo.
Y pocas veces, y a mí me gustaría que hoy hiciéramos ese ejercicio, hermanos, decimos, a ver, a lo mejor no tengo tiempo, a lo mejor puedo poner como pretexto cualquier cosa, pero si no lo hago hoy, ¿cuándo lo voy a hacer? Porque algo muy cierto, hermanos, y no me dejarán mentir, es que cuando uno pasa el tiempo y ya lo ve en retrospectiva, quizá entendemos las cosas y a veces de manera quizás hasta negativa. Yo platicaba con este hermano y le decía, oye, ¿te has puesto a pensar que el tiempo sigue? Y muchas veces cuando uno tiene fuerza, hace rato el hermano Carlos decía que hay hermanos que vemos como ejemplo, ¿verdad? Que a pesar de que ya son hermanos mayores, que tienen hermanos con dificultades de salud, están a veces más activos que nosotros en la iglesia. Llegan temprano, están más gozosos de llegar, quieren compartir. Y nosotros, decía el hermano, yo que estoy con un poquito más de fuerza no lo quiero hacer. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y si no lo hacemos ahora que tenemos fuerza? Quizá cuando tengamos fuerza nos vamos a arrepentir de no haberlo hecho. Porque otra cosa que tenemos que ver es eso, hermanos. ¿Cuánto tiempo tenemos de esa aparente salud? Porque, hermanos, no me van a dejar mentir. El cuerpo cada vez saca más achaques, ¿verdad? Quizá ya no tengo 20 años, pero tengo ya 40 años y ya me empieza a doler la espalda. Quizá hay hermanos que tienen más edad y a lo mejor ya tienen otro tipo de problemas. Hermanos, si no aprovechamos el tiempo, vamos a ver con tristeza cómo ese tiempo que pudimos haber invertido en Dios, lo habremos tirado a la basura. ¿Y por qué me quiero centrar en esto, hermanos? Porque yo les decía hace un momento, la rutina no, a veces también la misma rutina nos absorbe. Porque es evidente, hoy estamos aquí, pero mañana muchos trabajamos, ¿verdad? Y el martes también, y el miércoles también, y el jueves también, y el viernes también, porque es inevitable esto, hermanos. Pero fíjense, yo quiero otra vez ir a lo que decía el predicador en Eclesiastés. Todo tiene su tiempo. Fíjense, hermanos, y aquí quiero también que nos quedemos con esto. Le doy gracias a Dios que hoy estamos aquí, porque hoy es el momento de reunirnos. Es por eso que es importante no faltar a las reuniones. ¿Por qué? Porque hoy es el tiempo de reunión, no mañana, no ayer, es hoy. Entonces, hermanos, yo les invito a que invirtamos bien nuestro tiempo. Hoy estamos aquí, mañana ¿qué tendremos que hacer? Pues trabajar, otras actividades. Hermanos, el tiempo es importante, porque ya lo decía hace un momento, no va a regresar y porque un día vamos a rendir cuentas de él. Fíjense, hermanos, habitualmente las excusas que nosotros ponemos son simplemente la cara de nuestra mala organización. Yo mismo a veces puedo poner como pretexto, o he puesto como pretexto, híjole, ¿qué crees? Es que había mucho tráfico. Y no, realmente no había tráfico. Lo que pasa es que salí tarde porque no me administré mi tiempo. Híjole, hermanos, ¿qué cree? No leí mi Biblia porque había mucho tráfico. No, espérame, no leíste tu Biblia porque no administraste tu tiempo. Porque lo decía hace ratito, le pregunté al hermano Víctor, bueno, hermano, ¿nos ha pasado eso que deseábamos que el día tuviera más horas? Pues sí, pero adivinen qué, hermanos, por mucho que nos esforcemos, la Biblia también dice que no vamos a sumarle una hora más al día. Es imposible. Lo mejor que podemos hacer, ¿qué es? Administrar nuestro tiempo. Fíjense, hermanos, le voy a pedir que por favor vayamos a Romanos 13:11. Y que por favor, Paloma, ¿puedes leer por favor Romanos 13:11? Romanos 13:11. Porque ahora viene la exhortación. Fíjense, hermanos. Es interesante cómo Dios, por medio de su palabra, nos enseña a administrar nuestro tiempo para cuando nosotros demos cuentas de él, podamos hacerlo de una mejor manera. ¿Ya están ahí, hermanos? Romanos 13:11, por favor. 11 dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya ahora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Gracias, Paloma. Fíjense, hermanos, si una persona duerme demasiado, pierde su tiempo, puede perder tiempo muy valioso. Esto ocurre también, hermanos, en algunos creyentes. Lo que acabamos de leer no va para personas que no conocen a Cristo, va para personas que conocen de Cristo. Y fíjense qué curioso, habla de qué?
¿Puedes volverlo a leer, Paloma, por favor? Sí, dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Nos está recordando, hermanos, que es como un reloj. Y ya lo decía Pablo hace ya mucho tiempo, porque él fue el que escribió el libro de Romanos. Es decir, el tiempo está, ¿qué? Más cercano. Hermanos, ¿cuánto más que nosotros estamos más cerca? Esto se escribió hace ya casi 2000 años. Hermanos, el tiempo se acerca cada vez más. Cada vez más. Es como un relojito que está ahí. Dice, despertemos, dejemos de dormir, dejemos de estar inactivo. Cuando una persona duerme es una persona que está ¿qué? Inactiva, está descansando. Si bien sirve también, hay tiempo para descansar, pero está diciendo, hoy no es momento ya de descansar. El momento de descansar ya está por pasar. Necesitamos ¿qué? Despertar. ¿Para qué? Nos exhorta para decir, bueno, hoy aprovechemos el tiempo. ¿De qué manera, hermanos? Aquí sobran los ejemplos. ¿Cómo podemos aprovechar el tiempo? De muchas maneras, de muchas formas. Hace un momento estábamos orando porque mañana van a salir los hermanos a evangelizar aquí en Acolman. Hermanos, mañana es el día para poder evangelizar. Esa es una manera de aprovechar el tiempo. Hermanos, si mañana usted o yo tengo que leer mi Biblia a una cierta hora, porque luego a lo mejor hermanos que dicen, no, yo prefiero en la mañana, en la tarde, en la noche. Bueno, hermanos, si ya destinó ese tiempo en su organización, en su administración, no dejemos de pasar el tiempo de leer la palabra. No dejemos de pasar el tiempo de reunirnos y orar. Es decir, hermanos, el tiempo que nosotros vamos a ir ocupando lo debemos administrar de manera valiosa. Y es una exhortación la que nos hace el apóstol en su carta, hermanos. Es importantísimo, hermanos, es importantísimo y no debemos dejar de pasar el tiempo. Fíjense, hermanos, hay otro ejemplo. Me gustaría que fuéramos a Lucas 12:37, hermanos. Porque, fíjense, por favor vamos a Lucas 12:37 y vamos a leer lo que nos dice esta enseñanza. Lucas 12:37. ¿Ya están ahí, hermanos? Sí. 12:37. Vamos a leerlo todos juntos, ¿le parece, hermanos? Sí. Dice así, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Lucas 12:37 dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga haya velando. De cierto os digo que se acercará y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Fíjense, hermanos, ya nos había dicho hace un momentito que leímos en Romanos, en la carta de Pablo, que debemos ¿qué? Despertar. Y aquí, de palabras de Jesucristo, nos dice que bienaventurado aquellos siervos que ¿qué? De los cuales su Señor cuando venga, que haya ¿qué? Velando. También debemos de aprovechar el tiempo para velar, hermanos. Evidentemente, la Biblia cuando habla de que estemos velando, habla de que debemos estar ¿qué? Atentos. Debemos estar atentos a qué, hermanos? A lo que viene. ¿A quién esperamos, hermanos? Debemos de ser conscientes de eso, hermanos. ¿Por qué? Porque va a haber un galardón para aquellos que velemos, hermanos. Es decir, que estemos atentos. Les voy a pedir que por favor, le voy a pedir a mis hermanos, le voy a pedir a mi hermana Miriam, ¿puedes buscar por favor Efesios 5? ¿Y puedes ayudarme a leer Efesios 5, el 15 y el 16, por favor, Miriam? Sí. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Fíjense, hermanos, ya desde ese entonces, el mismo apóstol Pablo una vez nos recuerda más, que dice que debemos ¿qué hacer con el tiempo? Aprovecharlo. ¿Por qué dice? Porque los tiempos ¿qué? Son malos. Hermanos, qué curioso. Pareciera que ese verso se aplica a hoy, o hoy los tiempos son buenos. ¿No? Yo me atrevería a decir, quizás son hasta peor. Es decir, debemos de aprovechar el tiempo, hermanos, porque, hermanos, las cosas que estamos viviendo no son buenas.
Otra vez, los ejemplos pueden ser muchos y aquí puedo extenderme demasiado, hermanos, pero yo creo que está muy claro, ¿verdad? Yo creo que está muy claro por qué debemos de aprovechar el tiempo. Él dice, debemos de actuar de manera como... ¿Puedes volver a leer, por favor, Miguel? Sí. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No como necios, sino como sabios. Es de sabios aprovechar el tiempo, hermanos. Una vez más, Pablo nos dice, aprovecha el tiempo. Hermanos, ¿pueden ayudarme a buscar Colosenses 4:5? Por favor, hermanos, para poder también ver cómo una vez más nos exhortan a que el tiempo es importantísimo, hermanos. A veces pensamos que el tiempo es algo relativo, es algo que, bueno, me podré recuperar después, pero no, hermanos. El tiempo no se puede recuperar, el tiempo no se va a poder recuperar. Vamos a buscar Colosenses 4:5, por favor, hermanos. ¿Ya están ahí? Sí. ¿Les parece si lo leemos todos juntos, hermanos? Colosenses 4:5, a la cuenta de 3. Dice así. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Fíjense, hermanos, qué curioso. Lo que nos acaba de decir aquí el apóstol Pablo una vez más es que aquel que aprovecha bien su tiempo, adivinen de qué va a servir también, hermanos. De testimonio. Volvamos a leerlo, por favor, hermanos. Dice que andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo ¿qué? Redimiendo el tiempo. Hermanos, también las personas pueden darse cuenta de qué tan buenos administradores somos de nuestro tiempo. Luego he platicado con mi esposa Paloma, yo también lo he visto, tenemos un vecino, no sé por qué razón, siempre que sale de su casa, sale, cierra la puerta y va corriendo. Siempre, siempre. Él normalmente sale a trabajar, yo creo que ha de ir a trabajar para entrar como a las 9, porque es la hora en que luego saco a mis perros en la mañana y no hay manera que no me lo encuentre porque sale y va corriendo y digo, ¿siempre será tarde? ¿O será parte de que es su estilo o así camina? Pero corre, ¿eh? No crean que sale y va, no. Así, va a correr, ¿verdad? Van a pensar que estoy con su maletita y va corriendo. Y le decía, ¿será tarde? Siempre será tarde, siempre se levantará tarde o algo así. Y fíjense, hermanos, la gente se da cuenta. Si nosotros nos damos cuenta, la gente, adivinen qué, hermanos, también se da cuenta de cómo administramos nuestro tiempo. Yo tenía un maestro que me decía, y me ponía no era maestra, me ponía muy nervioso. Y me acuerdo que era una maestra de música y me decía, cuando me ponía al instrumento, me decía, tú no has practicado el instrumento. Y me decía, ¿cómo sabe? Me está espiando. Me dice, pues lo estás demostrando. Tú te llevaste un ejercicio, y me lo decía a mí, y era una maestra de piano, y me acuerdo que me daba mi ejercicio, y yo llegaba la siguiente semana, y me ponía nervioso y todo, y realmente me decía, no estás practicando. Lo estoy viendo, no estás practicando. Vete de aquí, vete a practicar, nos vemos la próxima semana, aprovecha el tiempo. Y yo decía, tiene razón, no estoy practicando. Hermanos, la gente se da cuenta de cómo administramos nuestro tiempo. Y eso también puede servir de testimonio para los demás, hermanos. Fíjense, hermanos, muchas veces, y hoy está pasando esto, en la actualidad tenemos muchos distractores de tiempos. Uno de ellos pues puede ser, más bien yo creo que ahorita lo que está muy actual es pues las redes sociales, ¿no? ¿Cuánto invertimos más o menos en redes sociales, hermanos? ¿Cuánto tiempo? Según los estudios, estaban comentando que ya al día de hoy las redes sociales acaban de desbancar a la televisión y a muchos otros medios de distracción, bueno, simplemente de recreación. Ya las redes sociales entraron a un nivel que ya desbancaron muchas otras áreas. Es más,
Ya las redes sociales desbancaron hasta el mismo tiempo de pasar con la familia. Ya no se pasa eso. Se va a todas las redes sociales. Y yo me ponía a pensar, híjole, yo recuerdo antes de las redes sociales había otros distractores, quizá era la televisión, o quizá los deportes, o quizá pues la música. Realmente, hermanos, a mí no me gustaría que nos fuéramos con una idea de satanizar algo, ¿no? ¿Por qué no, hermanos? No. Porque las redes sociales tienen cosas buenas también. La televisión también tiene cosas buenas, ¿por qué no? No todo, ¿verdad? Los medios masivos no son malos, escuchar música no es malo, hermanos. Pero yo quiero regresar otra vez a lo que leímos en Eclesiastés, que dice que ¿qué? Todo tiene su tiempo. Y recordemos, hermanos, debemos de ser buenos administradores de nuestro tiempo. No estoy diciendo, y yo no voy a decir aquí que no veamos el Facebook, o que no veamos el Instagram, o que no compartamos algo en WhatsApp. No, porque no, eso sería legalista, sería algo erróneo. No, hermanos. Pero lo que dice la Biblia es que debemos de aprovechar el tiempo. Es decir, bueno, sí. Porque hasta muchos hermanos comparten por medio de las redes sociales, o muchos hermanos comparten mensajes. Es más, los mensajes de la iglesia están en Facebook, y a lo mejor yo tengo un tiempo para ver la predicación y la puedo ver en Facebook. No tiene nada de malo, pero la cuestión es que debe ser bien administrado. Es decir, bueno, a ver, voy a ver redes sociales, tengo 20 minutos, media hora para regresar, voy a hacerlo. Terminó mis 20 minutos, dejo de eso y paso a lo demás. O voy a escuchar música, o voy a ver televisión, o voy a hacer otras cosas. Pero recuerden, hermanos, todo tiene su tiempo y debemos de saber cómo poder administrarlo. Fíjense, hermanos, cada vez que yo leo la palabra de Dios y escucho de administrar, decir, bueno, la palabra administrador es una palabra que nos habla de las personas que saben manejar. A mí, cuando yo escucho la palabra administrador, me suena a alguien que maneja dinero, que maneja bienes. Y fíjense que, hermanos, que encontré un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención de cómo también nos dice la palabra de Dios, la Biblia, de cómo debemos administrarlo. Les voy a pedir que vayamos a Apocalipsis 3, porque en este pasaje, que si bien habla, es un mensaje a una de las 7 iglesias, nos puede quedar a nosotros, hermanos, porque nos dice cuál es la mejor manera de administrar. Las personas que estudian administración de empresas, ¿alguien aquí estudió administración de empresas? ¿Cuál es la finalidad de estudiar eso, Miriam, por favor? La finalidad es que sepas administrar los recursos de la empresa, tanto pues como la optimización de ellas y las finanzas también. ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Pues puede ser para cualquier cosa, porque hay que saber administrar el dinero para pagar la nómina, para el mantenimiento de la empresa. ¿Para qué? ¿Para que la empresa qué? Siga creciendo. Prospere, ¿verdad? Nadie monta una empresa para simplemente, pues bueno, ya tengo mi empresa, ya. No. Normalmente las empresas ¿qué? Buscan ¿qué? Crecer, prosperar. Claro, debe ser de una manera adecuada, ¿verdad? Hay muchas empresas que tienen a lo mejor políticas no correctas, pero bueno, para eso hay leyes, ¿verdad? Tienen que pagar los impuestos, tienen que pagar sus salarios, tienen que pasar. Si la empresa cumple con la ley y prospera, pues bueno, eso es bueno. Eso busca cualquier empresa, no está mal. Pero adivinen qué, hermanos, también nosotros como hijos de Dios debemos de administrar nuestra manera. ¿Y debemos de qué? ¿Con qué fin? De prosperar. Pero de una manera diferente, hermanos, de una manera espiritual. Muchos estudiosos de la Biblia han visto estos mensajes. No quiero centrarme en eso, pero sí me gustaría tocarlo, hermanos. Que los mensajes a las 7 iglesias son como, si bien son mensajes literales a las iglesias, también se puede ver como de una manera de mensajes a la iglesia a lo largo del tiempo. Y precisamente, hermanos, en el mensaje que se le hace a esta iglesia, que nos explica en el verso 3, nos dice y que les da un consejo. Es más, les dije 3:18, ¿verdad? Pero vamos a leer desde el 17, hermanos, ¿les parece? El 17 y el 18, ¿les parece?
Vamos a leerlo todos juntos. ¿Todos están ahí, hermanos? Vamos a leerlo juntos, por favor. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y aquí viene lo importante. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres ¿qué? Oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Es un mensaje que se da a la iglesia de la Odisea, hermanos, pero que sigue, que si bien se escribió hace muchos años, hermanos, es vigente para nosotros. Y yo quería centrarme en el 18, hermanos, porque es una invitación. Si el día de hoy, hermanos, analicemos esto, hermanos. Si el día de hoy se le pregunta a un economista cuál es el mejor valor de refugio, ¿saben cuál es, hermanos? La mejor inversión del dinero, ¿saben cuál es? El oro. Hasta hace tiempo, los hermanos que tienen más edad y más experiencia no me dejarán mentir. Antes, hermanos, los países, ¿en qué basaban en qué apoyaban su moneda? En oro. Eso fue hasta los 70s, me parece, que se dolarizó la economía. Es decir, un país decía, yo tengo esta economía, produzco este dinero y está avalado o está respaldado por oro. Tal país tiene esto, tal país tiene tal oro, y eso le daba aquí al país, ¿qué? Fuerza, le daba movimiento para también hacer transacciones y economizar. Hermanos, fíjense lo que nos está enseñando este pequeño pasaje. Nos está diciendo una cosa, el 18 lo voy a volver a leer. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí, ¿qué? Compres oro refinado. Fíjense qué bonito nos está diciendo, de qué hermosa manera nos dice la palabra de Dios. Invierte ¿qué? ¿En qué? Invierte en mí. Cómprame oro. Evidentemente Dios no espera que compremos oro con dinero, ¿verdad? Porque lo dice en el verso anterior, dice, porque tú dices que yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero no hablaba de una necesidad, bueno, más bien aquí hablaba de una riqueza ¿qué? Material. Pero ¿qué le dice? ¿Qué le responde? Dice que tú eres ¿qué? Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y entonces te doy un consejo en el 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. ¿Para qué, hermanos? Para que seamos ricos. Pero adivinen qué, hermanos. Dios no espera que compremos oro físicamente. Él quiere que invirtamos ¿en qué? En Él. Hace rato yo decía, para mucha gente su tiempo vale ¿qué? Hermanos, entonces para nuestro tiempo que invirtemos para Dios, ¿qué debe de ser? Auténtico oro, hermanos. Y para Dios es las almas, valen más que el oro. Es más, y luego también nos hace otra invitación, dice que no hagáis ¿qué? Que hagamos tesoros ¿qué? Para muchos puede pensar que dices, bueno, a ver, espérame, estás confundiendo cosas. No, hermanos, porque no se está hablando de manera espiritual. El tiempo, hermanos, yo sé, hermanos, y yo soy el primero en saber eso, que tenemos que trabajar, porque si no trabajamos, ¿cómo liquidamos nuestras deudas, verdad? ¿Cómo comemos, verdad? Si no trabajamos. También la Biblia nos dice, hay tiempo para todo, tenemos que hacernos tiempo de qué, pues quizá de pasar tiempo con la familia, de hacer cosas para Dios. Pero hermanos, ¿quieres invertir bien tu tiempo? ¿Queremos invertir bien nuestro tiempo? Invirtámonos en algo. En Dios. Y ese es el mejor valor refugio al que nosotros podemos invertir nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque cuando uno invierte en oro, estamos invirtiendo nuestro dinero no solo a futuro, sino el oro no se va, no es como los bitcoins, ¿no? Que se van a perder, ¿no? Ahí está. Es algo que físico, que puedo ver. Y hermanos, nosotros que creemos en Dios, sabemos que la mejor inversión es Él, porque es cualquier, digamos que no es cualquier banco al que nosotros vamos a hacer esa inversión, hermanos. Yo quería hacer esta analogía, hermanos,
porque sin duda a veces pasan las cosas como sobre todo con el tiempo, como las minimizamos. Y a veces como esposo decimos, no te preocupes, o no, ya lo harás después, o no, mira, vamos a hacer esto. No, hermanos, hoy me gustaría que tengamos esa idea. El tiempo es importante. Nosotros debemos ser buenos mayordomos de nuestro tiempo, porque un día vamos ¿a qué? A rendir cuentas de qué hicimos con él. Que Dios les bendiga.